Un joven llamado Carlos Chimal grababa un video del paisaje en una azotea para su cuenta de TikTok y luego centenares de usuarios se dieron cuenta de algo terrorífico que sale en el video. Dime, ¿lo viste? Si aún no has sido capaz de hacerlo, veámoslo una vez más, pero fíjate muy bien en la pequeña capilla. Un rostro espeluznante se asoma detrás de la capilla. Al verlo bien, parece el rostro espectral de una niña. Una figura que aparentemente vigilaba al chico. Pero, ¿por qué ese espectro estaría allí? ¿Se trata tal vez de un espíritu de una niña que falleció en ese lugar? Dime, ¿qué piensas tú? En los comentarios. Un chico llamado Adán explica que la casa de enfrente está totalmente deshabitada desde hace meses, pero aún así, un día captó algo aterrador desde la ventana de su habitación. Nuevamente, parece que nos encontramos ante el espectro de una niña. Adán insiste en que no debería haber nadie allí, puesto que los dueños se mudaron y llevan meses tratando de vender la vivienda. Pero entonces, ¿qué significa la presencia siniestra? Es posible que sea una niña de carne y hueso, y por el ángulo de la cámara y la distancia se vea de esa forma. Pero, ¿qué haría una niña sola en esa casa? No sé qué teoría deja más preguntas sin resolver. Que sea una niña real o un fantasma. Sin embargo, tú serás el juez en los comentarios. En este puesto no veremos uno, sino 3 metrajes de avistamientos terroríficos captados en cámaras de seguridad. El primero fue captado por un hombre que asegura ser invadido por orbes en su casa. Primero vemos pequeñas orbes danzando alrededor de la casa, pero luego se aprecia un ser diminuto blanco y semitransparente que sale de la habitación y cruza el pasillo a una velocidad sobrenatural. Otro hecho aterrador es que, si detenemos la grabación en un punto, se puede notar un rostro espantoso formado entre la masa blanca.
El segundo metraje fue captado en el patio trasero de una casa alrededor de las 3 de la mañana. Caught this on my Ring camera last night. Del lado izquierdo de la imagen emerge una figura fantasmal que cruza el patio para luego desaparecer en la penumbra. Pero el hecho se vuelve más aterrador al revelarse una psicofonía en la grabación. Se puede escuchar una voz diciendo: "Estamos aquí", lo que confirmaría definitivamente la naturaleza de este avistamiento. El tercer y último evento se registró dentro de una vivienda, una noche en que la dueña comenzó a comportarse de una manera extraña. Parece evidente que esta mujer ha sido víctima de una posesión demoníaca, hecho que es respaldado por los fenómenos poltergeist que ocurren alrededor de ella. Es un clip bastante perturbador que nos revela que la incursión de un mal infernal es inminente en esa casa. El hecho aterrador de este puesto fue narrado y presentado en el podcast La Orden de la Noche, y dejemos que sea el mismo invitado, el historiador y arquitecto Juan Alanis, quien nos narre los acontecimientos del caso. Presta mucha atención. Y el caso de esta narración, yo la titulo El niño que quiso retratarse con su mamá. Resulta que este niño le dijo a su papá: yo quiero retratarme con mamá. Y le dijo: no se puede. No, sí se puede. No se puede. Dijo: tu mamá ya se murió. Dijo: ya sé que murió, pero yo sé cómo hacerle para que ella se retrate con nosotros. Y en ese tiempo se requería que el fotógrafo pues fuera uno al estudio o saliera él del estudio y viniera a la casa. Cualquiera de las dos formas. Okay. La mamá ya había muerto hacía rato. Okay. ¿Cuánto tiempo? No me lo han platicado, pero a lo mejor murió
cuando... Ya había pasado el tiempo. Sí, pero de perdido yo le calculo entre 1 y 4 años, porque el niño tenía 5. Ok. Pero él quería retratarse con su mamá y como nunca se retrató porque se murió cuando él tenía 1, 2, 3, 4 y nunca hubo un fotógrafo, no se retrataron, él le quedó las ganas de retratarse. Tenía la manera de hacerlo. Y dijo, él sabía cómo. Yo sé cómo. Y dijo, ¿qué te parece el sábado? Voy a citar al fotógrafo. Sí, está bien el sábado. Era su papá, su padrino y el fotógrafo. O sea, ¿cómo Todos accedieron esperando, a eso, sí, no? exactamente esperando A ver, alguien. ¿qué va a hacer? Sí, ¿qué va a pasar? Entonces él dice, ya está el tripié, mijo, y aquí estamos nosotros. ¿Cómo le va a hacer para que venga tu mamá? Ay, permítame. Se metió a la casa, fue por un banquito para donde se sientan, de esos de 4 patitas, y lo puso ahí en donde iba a estar él. Luego, permítame. Se metió otra vez a la casa y trajo un mantelito de esos. ¿Falta algo más? Sí, dijo, falta mamá. Entonces se metió otra vez a la casa, bajó un cuadro y con todo el marco donde estaba su mamá y fue y lo puso en el banquito, lo abrazó y dijo, ya estamos. La develación, cuando se hacía en un cuarto oscuro por aquí, ya ves, 2, 3 días ya estaba listo. Pero cuando se mandaba a Monterrey se tardaba una semana o 2. Pues pasaron esa semana o 2 y ya trajo la fotografía develada. Y donde están los 3, van viendo que atrás de la mesita, que había hueco, entre los 2 árboles o 3 que había por ahí, y se ve el espectro, o se ve la figura, la silueta, el contorno de la mamá. En la foto. Wow. Es algo increíble, se sorprendieron. Y a mí me lo platicaron cuando ya era cronista en 1987. Luego de escuchar el interesante pero también inquietante relato, estoy seguro que todos quieren ver la fotografía. Y pues, no te preocupes, ya que no te vas a ir sin ver con tus propios ojos las evidencias que prueban que este acontecimiento fue absolutamente real. La trae. Esta es una copia en la que se aprecia un poco mejor. Y claro que estamos hablando que en esa época era muy difícil poder alterar una imagen, ¿no? Sí, no había Photoshop, no había... Sí, se ve la silueta. Ahí está el niño abrazando el marco y la silueta, si la ponen cerca de la cámara, van a ver que este es el dibujo a mano de que cómo... Se ve la silueta de la mamá atrás del cuadro. Dice, regalo el presente a mí en todos conceptos. El presente es un regalo a mí en todos conceptos, es un regalo a mí. El presente, la fotografía está fotografía en todos los conceptos. Y traigo la original, como bien dijiste, no la podemos tocar mucho. Claro. Pero por el marco y todo eso sí. Sí, estamos hablando de una fotografía de más de 100 años. 102 años. Wow. Sin retoque. Aquí se aprecia mucho mejor, sí. Sí, ahí se aprecia, ¿verdad? Mucho mejor, claro. Ahí está en el centro la figura de la mujer. La figura de la mujer. Lo que es el banquito y la tela que le puso pareciera la parte baja. Sí, como un vestido. Como un vestido de noche, un vestido largo. Y luego... Y hasta parece como un ojo, ¿no? Como que se le ve el ojo, la nariz y la, y la boca arriba. Sí. Y el pelo como con chonguitos que se usaba mucho en ese tiempo. Debemos tener en cuenta que la fotografía tiene 102 años de ser tomada, con una tecnología muy rudimentaria. Aún así, es posible notar la presencia espectral de la mujer, que según el relato del historiador, podemos concluir que aún después de fallecida, se mantuvo en comunicación con su pequeño hijo desde el más allá. Una chica llamada Devon se muda junto a su novio a una nueva casa en la que rápidamente comienzan a experimentar fenómenos extraños. Okay. So I'm gonna give it a shot. That's just out like this. The paper towel roller and the water bottle. Oh, okay. Are we in the chair then? Is that what I'm supposed to see?
Hello? Oh, okay. Hey guys, it's 12 o'clock in the morning, and I heard some weird noises. Jesus Christ, oh my God. A medida de que pasaron los días, Devon se encontró con el inquietante escenario en el que los fenómenos no solo no cesaban, sino que comenzaron a hacerse más frecuentes e intensos. Okay, so I just got up to turn the light on, and there's still... Okay, and oh, yeah, okay. Yeah, there's still weird shit happening. Okay, goodbye. Hi guys. I had just gotten up to show everybody that my fan is just a regular oscillating fan. It's not anything that would be able to move. A ceramic cup, as you can see now. And then I started hearing some noises, so I was going to just record and see what happened. Okay, so you can see a lot of the activity is centered mostly in my kitchen. It's probably not a coincidence. I'll show you guys the garage sometime. It's directly below the kitchen, but yeah, a lot of weird stuff happens down there too. Debe ser bastante molesto y desesperanzador encontrarte con esto, luego de hacer la inversión y el esfuerzo que implica una mudanza. Dime, ¿qué harías tú en una situación como esta? Y recuerda que yo subo videos todos los miércoles y domingos a partir de las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México, por lo que te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones del canal. Abajo en la descripción encontrarás todos los enlaces directos a mis redes sociales. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.